Pasamos de inmediato de la información al análisis. Saludamos a Horacio Calderón vía telefónica, es analista internacional, experto en temas de Medio Oriente, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido. Inicialmente quiero preguntarle sobre esta elección del primer ministro por parte del Consejo Nacional de Transición. Llama la atención en específico un hecho, hablamos de la votación. ¿Qué refleja que la mitad de los 51 miembros del Consejo Nacional de Transición no hayan votado por el KEP? Señor Calderón. Conversábamos a esta hora, intentábamos hacerlo vía telefónica con Horacio Calderón, analista internacional, experto en temas de Medio Oriente, a propósito de la designación de un nuevo primer ministro por parte del Consejo Nacional de Transición, un hecho que tiene mucho por analizarse a esta hora en el fondo de la noticia. Señor Calderón está con nosotros, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, contestando la pregunta, yo creo que el señor Cave, el ingeniero Cave, ha sido designado sin más remedio, como decimos acá en la Argentina, debido a las grandes contradicciones internas que tiene este Consejo Nacional de Transición de Libia, ¿no? De manera tal que yo no creo que pueda él realmente gobernar este periodo de transición debido a las múltiples fracturas que hay dentro del mismo Consejo, dentro de las regiones de Libia, sobre todo la región oriental y la región occidental, y el desmembramiento de la alianza tribal que acompañó el proceso revolucionario del coronel Muammar Gaddafi durante 41 años. ¿Quién es este hombre, Abdul Rahim el-Keb, para la política libia? ¿Ha hecho algún trabajo para políticas de Estado? ¿Lo conoce el pueblo? ¿Puede ser en algún momento un representante de un sector? Recordemos que pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Exactamente, bueno, yo no creo que él tenga mayor conocimiento del terreno, estando en el terreno, de lo que ha sucedido en Libia durante los últimos tiempos. Por supuesto, es un tecnócrata, ¿no? Que es lo que en definitiva siempre termina encaramándose en estos gobiernos en un periodo que sigue a una invasión o a un ataque como el que también sucedió en Irak, ¿no? De manera tal que yo realmente creo que bueno, que no va a tener éxito porque está hablando contra la realidad de su propio país. Fíjese que, por ejemplo, la tribu Warfala, que tiene más de 1 millón de miembros, está prácticamente alzada contra este gobierno, porque ellos consideran que los bombardeos, por ejemplo, contra Bani Walid, han tenido como motivo no solamente, derrocar al coronel Muammar Gaddafi, sino también matarlos a ellos, porque realmente lo que ha sucedido en las grandes ciudades de Libia no ha sido el producto de la acción de las fuerzas rebeldes, sino este ataque criminal indiscriminado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Desvirtuando además una resolución que era la 1973, que justamente tenía como objeto proteger a los civiles. Y en lugar de eso nos encontramos con que el objetivo de esa resolución era un cambio de régimen, y como he dicho yo desde el comienzo de toda esta supuesta rebelión nativa, el asesinato del coronel Muammar Gaddafi, algo que lamentablemente se ha cumplido. ¿Cómo va a lograr en estas divisiones internas, en estos problemas internos, el CNT lograr, bueno, todo eso que ha prometido para el pueblo libio, unas elecciones dentro de unos 8 meses y también llevar a un país a un modelo democrático acomodado a las potencias occidentales? ¿Cómo lo va a hacer en medio de esos problemas interinos? Bueno, yo creo que eso va a ser muy difícil de plasmar, por más buena voluntad que pongan, porque no hay que olvidarse que Libia no ha tenido tampoco, durante toda su historia, de siglos, una experiencia de tipo democrática al estilo de lo que se llama democracia capitalista en Occidente. Ni siquiera ha tenido un régimen de partido único, porque todos sabemos que la tercera teoría universal del coronel Gaddafi directamente marginaba la existencia de los partidos políticos, del parlamento tradicional, etcétera, etcétera. O sea que el pueblo libio no tiene experiencia alguna en todo esto. Y además, al estar compuesto por una cantidad enorme de tribus, son 150 las... Es muy difícil que realmente
Señor Calderón, si le parece, vamos a continuar con ese análisis. Antes de ello tenemos un contexto para seguir revisando lo que sucede. Y les contamos, por ejemplo, que el Consejo de Transición de Libia se compone de 31 miembros, todos ellos en representación supuestamente de las diversas regiones y de las ciudades de Libia. Pero ¿quiénes integran este CNT? Vamos a verlo. Mustafa Mohamed Abdul Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición. Jalil fue ministro de Justicia de Gaddafi hasta que dimitió para unirse a las revueltas. Abdul Hafez Goga, vicepresidente y vocero del CNT libio. Goga es abogado especializado en derechos humanos. Fue acusado de alta traición por Muammar Gaddafi cuando decidió unirse a las protestas. Goga inicialmente lideró otro consejo interino, pero luego se sumó al de Jalil. Omar al-Hariri, jefe de las Fuerzas Armadas rebeldes. Al-Hariri enseñó a Gaddafi a conducir cuando ambos eran jóvenes oficiales del ejército. Después, los dos unieron fuerzas para dar el golpe de Estado de 1969 que derrocaría al rey Idris y daría paso al gobierno de Muammar Gaddafi. En 1975, cuando era secretario general del Gabinete Revolucionario, intentó organizar un complot para derrocar a Gaddafi. Fue descubierto y encarcelado durante 15 años. Los rebeldes le consideran un héroe. Mahmoud Hebril, responsable de las relaciones exteriores del CNT libio. Antes de la agresión al país, Hebril participó en un proyecto denominado Visión Libia junto a otros intelectuales que decían apoyar la creación de un Estado democrático. En uno de los cables filtrados por Wikileaks, el embajador de Estados Unidos en Libia describió a Hebril como un interlocutor serio que comprende la perspectiva estadounidense y como un reformista. Vía telefónica, ya que se nos ha caído la señal de internet, pero está con nosotros un experto en esos temas de Medio Oriente, analista internacional, el señor Horacio Calderón. Escuchábamos hace solamente segundos algunos de los hombres más representativos del Consejo Nacional de Transición. ¿Qué legitimidad tienen estos hombres ante la política libia en momentos en que hay, como usted lo planteaba, una profunda crisis económica, un país con un futuro incierto? Bueno, algunos de ellos obviamente tienen por lo menos contacto con la realidad en el terreno. Pero acá yo creo que los observadores externos no, tal vez influenciados por líneas de think tank o líneas editoriales, etcétera, no reflejan la verdadera realidad que hay en Libia, que es un país en este momento destruido por los bombardeos de la NATO, destruido por supuesto por las acciones de los rebeldes y de las mismas fuerzas leales al coronel Gaddafi, y vuelvo a reiterar algo que es muy importante: se ha fracturado una alianza de 150 tribus de Libia como consecuencia de todo esto, y la tribu principal, que es la tribu Warfala, eso estaba comentando cuando se cayó la señal, ha prometido venganza por los bombardeos indiscriminados contra, por ejemplo, Bani Walid, donde murió muchísima gente que no necesariamente estaba respaldando al coronel Muammar Gaddafi, de manera tal que, además, si sumamos a esto la gran cantidad de armas que hay en manos de todos los ciudadanos de Libia, los arsenales que han sido saqueados, el crimen organizado que está comenzando a aflorar en algunos lugares, sobre todo del sur de Libia, que irá hacia el norte, yo creo que los escenarios que uno, por lo menos como especialista, puede ver a futuro son realmente muy complicados. Brevemente, a punto de finalizar, quiero preguntarle sobre lo que viene para Libia. Hay muchos expertos que lo que plantean es definitivamente una guerra civil. ¿Cree usted que eso es lo que viene para este país? En la situación que ha quedado Libia, yo preveo que puede haber una guerra intertribal y una guerra civil. La característica de una guerra civil con dos bandos es algo demasiado aventuroso. Yo pienso que puede haber un escenario al estilo Irak, en el mejor de los casos, u otro al estilo Somalia, en el peor de ellos. Nada menos que al sur de Europa. Pero también hay que ver acá una cuestión que es de orden geopolítico en todo esto. Además del petróleo, que por supuesto tiene una reserva de 4 trillones de dólares, reservas de gas, reservas de agua subterránea, etcétera, Libia tiene una posición geográfica de 1.900 kilómetros de costa en el mar Mediterráneo,
Y en definitiva, yo creo que intentan convertir esto en una especie de Mare Nostrum para una especie de Pax americana, en un mar que le va a estar vedado en un futuro, por ejemplo, a Rusia, le va a estar vedado a China desde el punto de vista militar. Y creo que también en territorio libio es altamente probable que se pueda instalar en un futuro una base del AFRICOM, del Comando Africano, de manera tal que, por ejemplo, una situación caótica justamente conectaría los actores locales, es decir, los que fueron rebeldes y ahora están supuestamente comandando Libia, con los intereses de las potencias que han intervenido, Estados Unidos por detrás, pero fue determinante, Francia y Gran Bretaña. De manera tal que, en frente a esto, una situación de caos daría la justificación para que estos bomberos, entre comillas, no de bombas sino de agua, aparezcan para apagar el incendio a pedido de las fuerzas locales que le son en definitiva afines. Señor Calderón, es una situación muy grave. Muchísimas gracias por este contacto para Telesur, por ofrecernos sus análisis y su posición frente al análisis en el fondo de la noticia.